¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Si Él lo ha dejado vivo a usted y a mí, es para que le adoremos, es para que vivamos para Él, es para que exaltemos su nombre. Mire, no hay prueba, no hay enfermedad, no hay circunstancia que pueda detener la adoración de un corazón agradecido. Porque usted no adora al Señor por lo que hoy hizo, usted lo adora porque Él ya hizo cosas en usted. Porque si usted está esperando el milagro para adorarle, se le ha olvidado todo lo que Él ha hecho anteriormente por usted. Y esa adoración a mí me impacta, a mí me identifica. Porque en más de 3 ocasiones yo he estado al borde de la muerte. Y recuerdo que mi mamá, y cada vez que escucho esa adoración es como que escuche la voz de mi mamá. Y me decía: hija, Dios te dio la vida para que le adoraras y le sirvieras. Tenía 12 años, estuve a punto de morir. Recuerdo muy bien cuando mi cuerpo quedaba y mi espíritu lo pudo ver. Son cosas sobrenaturales que no cualquiera ha vivido. Y yo recuerdo que podía ver mi cuerpo y yo podía ver la camilla donde yo estaba a punto de morir, quizás muerta ya. Y es por eso que hoy puedo decir: yo vivo para adorarte, yo vivo para glorificarle a Él, yo vivo para exaltar su nombre. No me canso, nunca adore al Señor por quien esté a su lado, porque usted está al lado. En mi caso, yo no voy a adorar al Señor o servirle porque sea la esposa de un pastor o sea una pastora. Le sirvo al Señor porque Él me ha dejado para adorarle, para servirle y glorificar su santo nombre. ¿Cuántos entienden esa palabra? Gloria al Señor. Qué bueno es Dios en esta preciosa noche. Un culto, un día viernes, culto de misiones. ¿Cuántos misioneros hay en este lugar? Muy pocos. No, usted es misionero. Desde el momento que usted va a comprar un plato de comida a la salida, usted es un misionero. De muchas maneras, y esta noche vamos a hablar un poco de eso. Traemos un tema poderoso. Tengo muchos años no preparando este tema, sino tengo más de 2 años queriendo hablar de esto, queriendo hablar de este hombre. Me identifica mucho, me parece que es un hombre sobrenatural, me parece que fue un profeta de los más poderosos de la Biblia. Es uno de los que más ha impactado mi vida desde que me convertí en el Evangelio. Y lo primero que me impactó fue cuando él se presentó ante un grupo de demonios. Ahí por ahí va a ir entendiendo usted. Y hizo que descendiera fuego. Me impactó esa historia, quedó en mi mente grabada. Así que yo quiero en esta noche compartir, doy gracias a Dios por esta palabra. Quiero compartir con ustedes el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Mientras esta mañana oraba, no le voy a decir que el Señor me cambió el mensaje, porque no me lo cambió, porque tengo años queriendo hablar de Elías y Dios no me lo permitía hasta el tiempo de hoy. Es hoy, es para hoy. No me cambió el mensaje, sino que yo venía de atrás para adelante y Dios me dijo: no, yo quiero que comiences donde yo te diga. Y yo quiero hablar de este hombre que cumplió sus asignaciones, donde muchos le llaman el profeta frustrado, el profeta de la cueva. Yo le llamo a un hombre de poder y autoridad. No cualquier profeta como Elías se enfrentó a legiones de demonios. Así que yo quiero que leamos el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Enviado por Dios. Cuando usted hace una asignación, tenemos una gran comisión. Esta mañana yo hablaba con el equipo de intercesión. Tenemos una sola misión, una sola comisión, que es de predicar el evangelio a todas las criaturas, a todos los confines de la tierra. Pero de ahí se deriva, se divide, que hay asignaciones específicas que no todos entran a esas asignaciones. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando mi esposo fue a Venezuela, no voy a decir en público cómo fue, pero si hay algo que él no entró ilegal a este país, entró por allá ilegal. Cuando mi esposo fue a Venezuela, usted, yo creo que no hubiera sido capaz de entrar por río, por mar, ¿verdad que no?
porque quizás tiene documentos en este lugar y usted nunca va a usar su tiempo para ir a arriesgar su vida. Y eso no significa que usted es descalificado y pierde su vida y va al infierno. No, porque no todos son asignados para cosas específicas. De cualquier manera, usted y yo cumplimos misiones. Ayer me comentaba Aristides que fue a Washington a trabajar y desde que entró al territorio de Washington, donde quiera que se paraba, él andaba en una camisa y le decía Jesús es el rey. Y dice que más de 5 personas le dijeron del mensaje. O sea, esa es una manera de cumplir la misión. De diferentes maneras, usted comiendo un plato de comida para misiones, usted está cumpliendo, es parte de la misión. Pero hay asignaciones como Elías que tuvo, que yo quiero que empecemos a leerlo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Desde ahí me impresiona. Número 1, empezamos a hablar de un hombre que salió de la nada. Diga conmigo y dígale al que tiene a su lado, saliste de la nada. Saliste de la nada. Es impresionante que el hombre Elías no se le dice quién lo ungió como profeta. Yo tengo ganas de predicar, no debería estar hablando todavía de esto. Pero es impresionante que no le dice Jehová, sino por mi palabra. O sea, lleno del Espíritu de Dios, pero la palabra era de Elías. O sea, la asignación salió ¿de quién? De Elías. No va a llover en estos años, sino por mi palabra. ¿Y quién es este? Dígame a mí. Que viene de la nada a decirle a un rey que no va a llover por su palabra. Escuche bien esto. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿A quién mandó? Es que una persona que sea asignada por Dios a específicas misiones tiene que darle de comer a alguien. Dice, beberás y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían, ¿qué le traían? Qué curioso que no le traían los vegetales, ¿verdad? Si hubiese sido una paloma, hubiese traído vegetales. Porque una paloma no iba a traer carne. Las palomas no comen carne, las palomas comen hierbas. Pero mire que ha atendido el asignado del Señor, el escogido, el enviado por Dios. Carne y pan. Y fue, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Escuche, desayuno y cena comía el hombre con banquete. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Poderoso es Dios. Solo deme una palabra de bendición para que esta palabra salga y rompa cadenas. A alguien que esté atado, que haya desmayado, que Dios lo haya enviado y ya desmayó, Padre. Liberta ahora a través de los aires, Señor. Ahí en las redes sociales comparta esta palabra, porque alguien necesita saber que llegará el sustento, que en medio de la misión, en medio del compromiso, en medio de la asignación, Dios tiene un plan específico para sus enviados en el nombre de Jesús. Es impresionante, puede tomar la silla, es impresionante cómo Elías, no hay genealogía de él. O sea, el profeta Elías no sale de un pastor, no sale de un rey, no sale de un príncipe. El profeta Elías es un hombre del anonimato. ¿Sabía usted, si usted lee específicamente los hombres que han tenido grandes asignaciones, que no solamente son misioneros, sino que tienen asignaciones de peligro? Porque hay gente que se mete en territorios de verdad, hermano, minados por Satanás. O sea,
cuando yo estaba memorizando esta prédica y Dios me estaba hablando, es muy fácil y no está mal que usted haga un tamal para misiones. Rimó bien. No es que usted no haga nada yendo a evangelizar. No es que usted no haga nada tomando una cámara. Por supuesto, es servirle al Señor, es cumplir la comitiva, llevar el evangelio. Pero hay asignaciones específicas donde usted va a ver al enemigo cara a cara. ¿Me está entendiendo? Donde usted se va a enfrentar de verdad al enemigo, a Satanás. Donde no va a ser solo un espíritu con el que usted va a pelear o usted tiene que luchar, sino que son grupos, son legiones de oposiciones para que usted cumpla esa asignación determinada. Me impresiona que Elías nadie lo ungió. Al menos la Biblia no lo revela. Seguramente puede ser uno de los misterios. ¿Quién fue Elías? Elías, el profeta de fuego, imagínense. Uno de los profetas que lanzó fuego cuando su palabra dijo caerá fuego, cae fuego. Es impresionante cómo Elías destaca su ministerio. Y es impresionante que de una sola vez, sin que nadie lo presentara, le dijo a Acab, uno de los reyes que en ese momento estaba gobernando a Israel, que por cierto dice la palabra, dice la Biblia, que fue uno de los reyes que más hizo lo malo delante de Dios. Fue uno de los reyes que levantó imágenes de acera de Baales. Fue uno de los reyes que se casó con una de las mujeres más peligrosas y demoníacas que el Antiguo Testamento puede hablar, como Jezabel. Uno de los espíritus que todavía sigue vivo, imagínense. Y Elías tuvo que pelear cara a cara con esa mujer. Y Elías tuvo que enfrentarse no solo a las imágenes, sino a los verdaderos demonios de Baal. Y podemos ver que de una vez llega delante del rey como que era su casa y le dijo: no va a llover por un buen tiempo. Nadie lo presentó. Él le dijo: vive Jehová que no va a llover hasta que mi palabra se cumpla. Es impresionante cómo este hombre enviado por Dios tenía que haber sido enviado por Dios. Diga conmigo, enviado por Dios. Porque se estaba presentando ante un hombre que su mujer, dice que a través del reinado de Acab, ella empezó a dominar. Y esto es para las mujeres. Jezabel no era la malicia, Jezabel era dominante. Jezabel quería tener el control. Jezabel quería siempre decir qué se hacía. Pero yo no vengo a hablar de ella. Yo vengo a hablar del enviado de Dios. Y este hombre va donde el rey y le dice: no va a llover. Y a mí no me interesa si creas o no, porque no le dice más nada. Y me imagino que dio la vuelta. Y tenía que haber sido palabra de Dios, porque Acab tuvo temor y supo que se iba a cumplir. ¿Sabe que cuando un enviado de Dios, aunque a usted no le guste el mensaje, usted sabe cuando viene de Dios? ¿Sí o no? Usted sabe cuando aún la corrección que no nos gusta viene de Dios. Nos enojamos porque queremos, pero nos han dicho la verdad y Dios está hablando. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos molestamos, cuando nos corrigen, es porque hay una verdad que nos está doliendo. ¿Sí o no? Y ahí comienza en el capítulo 17 de Reyes, comienza y hablamos de Elías hasta Segunda de Reyes capítulo 2. No hay mucha historia de Elías porque hay un sucesor también. Y lo mencionan en el Nuevo Testamento también. Y yo comenzaba acá y quería comenzar una de las historias impresionantes cuando Elías va a la cueva, porque muchas veces nosotros juzgamos y muchos predicadores juzgan a Elías como el deprimido, como el que tenía problemas de ansiedad o depresiones. Posiblemente, según la Biblia describe, el hombre tenía aflicciones, ¿sí o no? El hecho que usted sea un enviado y esté empoderado no significa que llegan momentos que tocan y no te debilitan, sino que sientes un poco de temor o de celo, como él dice en el verso 19.
Pero yo quiero llevarlos un poco despacio, cómo Elías ejercía su llamado, ejercía su misión. Él era parte de la misión de los profetas, de libertar a Israel, pero también de llevarle un mensaje específico. Eso significa que su asignación específica era llevar el mensaje directo de Dios a los reyes. Y es impresionante cómo Elías, su ministerio profético, se desarrolla a través de diferentes áreas. Vemos que la oración de Elías daba bendición, también daba lluvia, pero también traía ira y sequía y fuego. O sea, la oración de este enviado no era una oración cualquiera. No era una oración obligada, era una oración que tenía poder y autoridad en los aires. O sea, el hombre podía traer bendición, pero también podía traer una palabra de ira de parte de Dios. De esas que no mucho nos gusta, porque a nosotros nos encanta cuando nos profetizan que va a haber bendición, que se va a desarrollar, que usted va a ser tremendo misionero, que usted va a hacer asignaciones internacionales. Pero cuando usted se da cuenta que atrás de eso hay un precio que pagar, ahí se debilitan los misioneros. Ahí es donde los hombres menguan, porque es bueno y es bonito, me imagino, estar en lo alto, internacionalmente reconocido, el evangelista, el pastor, reconocido internacionalmente, pero ¿qué precio ha pagado para llegar ahí? ¿Qué ha caminado ese hombre o esa mujer para llegar ahí? Muchos queremos como de un solo, como el microwave, llegar a la cima, pero no pasar un proceso. Y Elías pasó muchos procesos. Y yo creo que lo que Elías pasó cuando está en el capítulo 19 en la cueva fue un proceso de la aflicción de su carne. ¿Sabe qué es impactante? Que cuando es un enviado de Dios, en el momento de aflicción se refugia en Dios. Puedo ver a Elías que no buscó grupos de nada ni de nadie. Él buscó a Dios. Él se mantenía solo. Él se mantenía caminando. Es más, él hasta dejaba a su criado y se iba y se metía al desierto para poder encontrar respuesta de Dios. Eso significa que cuando tú eres un enviado de Dios, los procesos te acercan más a Dios. ¿Se imagina un Elías altivo por el poder y la autoridad que tuvo? Cualquiera puede enaltecerse y enorgullecerse de una misión, de un alcance espiritual fuerte. Pero Elías me impacta porque se mantuvo apegado a Dios. En medio de la aflicción él buscaba a Dios. En medio de la acusación o de mandarlo a acusar o mandarlo a sentenciar, como lo hizo Jezabel, de muerte, él más buscaba a Dios. O sea, eso significa que cuando Elías se iba a la cueva, no es que realmente iba solo huyendo. Él iba buscando la protección divina de Dios. Yo no sé si hay gente en este lugar enviada que ha sentido temor de meterse a territorio. Yo lo he sentido, pero he buscado la presencia de Dios y Él me ha puesto poder y autoridad para pararme donde los hombres dicen que no quepo. Dios dice que entro. Esa es nuestra actitud. Pero eso sí, asegúrese que Dios lo haya enviado. Asegúrese que Dios vaya por delante. Asegúrese que la palabra de Dios esté en su boca. Y vamos al capítulo 6, al verso 6, donde dice que los cuervos traían alimento para Elías. Eso es impresionante y eso es lo que le molesta a mucha gente, que a los escogidos para las asignaciones específicas Dios tiene cuidado hasta de la comida. Dios le provee todo y eso es lo que mucha gente le molesta, porque no pasa dificultades, porque Dios le provee, porque Dios siempre tiene el cuidado a quienes Él envía. Eso significa que tenemos un Padre que los cuida, un Padre que nos protege, porque Él te envía a un lugar específico, pero también te va a mandar para que tú puedas sostenerte y mantenerte en pie en ese lugar. Y es impresionante que le mandó cuervos porque son los carnívoros de la tierra. Siempre vemos que es usada la paloma, el Espíritu Santo y la paloma, y todos queremos una paloma blanca que del cielo bajó. Todos queremos una palomita, un mensaje de Dios a través de una paloma, pero a Elías le tocó a través de los cuervos que llevara alimento para él.
Y es impresionante que a veces los cuervos no se dan cuenta que te están llevando comida porque a Dios le ha placido. Te van a llevar provisión aún hasta los cuervos. Y dice que le llevaban tarde y de mañana. O sea, el hombre estaba bien atendido, hermanos. ¿Cuál es el problema de los ungidos si los atienden bien? ¿Por qué se molesta a usted si los atienden bien? Si Dios los ha enviado, Él va a proveer de todo. ¿Por qué molestarnos que la gente de Dios sea bendecida cuando Dios usa hasta los cuervos? ¿Por qué molestarnos cuando Dios hace que se multiplique todo? ¿Por qué molestarnos cuando Dios hace que te llamen y te digan, mira, aquí tengo esto para usted? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué enojarnos? La mano de Dios no se puede detener. Las bendiciones cuando vienen de Dios nadie las puede detener. Las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, y las puertas que Él cierra se cierran porque se cierran. Pero Elías, había algo muy específico que podemos ver desde el inicio de su ministerio, que había obediencia y sometimiento y unidad. Por cierto, estamos llegando a medio año y estamos proclamando el año de unidad. Y estamos terminando el mes de mayo en un mismo sentir. Eso significa que el enviado, el escogido, el misionero tiene que estar en el sentir de quien lo envió. ¿Me está entendiendo? O sea, usted tiene que estar en el acuerdo con Dios cuando lo envía a hacer algo, o cuando Dios lo escoge para algo. Usted tiene que estar en el acuerdo con Dios o sometido a la autoridad donde Dios lo ha puesto, que usted se someta y ejerza la misión que Dios ha puesto. Y es impresionante que este hombre, Elías, era alimentado por los pájaros. Y le traían pan y le traían carne. El hombre no tenía que ir ni al restaurante. Ahí a la mesa hasta con meseros estaba. ¿Y cuál es el problema de los escogidos y de los enviados? Hasta con meseros, porque a Dios le plació. Pero vamos a ver que también Él paga el precio. Y vemos como en el capítulo 18, yo quiero llevarlo del 17 al 18 al 19. Vamos a tocar 3 capítulos así rapidito de Elías. Pudimos ver que el hombre con sus oraciones bendecía, hacía que lloviera, hacía que hubiera sequía, hacía que la ira cayera, hacía que el fuego descendiera. Hubieron muchos milagros y aquí comienzan los milagros de Elías. La sequía, la harina y el aceite de la viuda, el niño que revive de la viuda, el holocausto que consumió el fuego, apartó las aguas del río Jordán, y uno sobre todo más sobrenatural, que entró vivo al cielo. Fue arrebatado por el carruaje. Pero en el capítulo 18 vemos que él se enfrenta en uno de los momentos más difíciles de este escogido. Uno de los momentos donde no eran uno, no eran dos, no eran tres. Era un grupo de profetas de Baales que estaban en contra de él. O sea, había una multitud de gente esperando quién iba a ser el que iba a hacer el milagro, quién iba a predominar, cuál Dios a quién iban a servir. Israel en ese momento se había apartado porque el rey Acab había levantado hasta imágenes, había levantado altares. Su mujer oraba por los Baales por donde quiera, estaba distribuido cada altar, cada lugar. La gente estaba confundida si a qué Dios servían. Y era el momento de enfrentar la verdad, a qué Dios iban a servir, si a los Baales o al rey, al Dios todopoderoso. ¿Sabía usted que el nombre de Elías significa el Señor es mi Dios? El Señor es mi Dios. O sea que cuando a Elías le decían, ¿cómo te llamas? El Señor es mi Dios. Mire qué nombre más poderoso. El Señor es mi Dios. Imagínense que usted le dice, ¿cómo se llama usted? Dios le bendiga, ¿cómo se llama? El Señor es mi Dios. Inmediatamente me imagino que los demonios se molestaban porque les decía, el Señor es mi Dios. No esperaba a Elías que lo atacara nadie porque él les decía, el Señor es mi Dios. Es impresionante cómo hasta su nombre representaba el poder de Dios sobre él. Y dice que el hombre Elías, el profeta, se para y los deja y les dice, ok, llamen a su Dios, llamen a los Baales, llamen a su Dios, vamos a ver si los escucha. ¿Será que está comiendo? ¿Será que está en el baño? Que no los está escuchando porque no descendía fuego, no había señal del Dios de ellos.
Y en ese momento dice que mandó a pedir que pusieran mucha más agua de lo que habían puesto anterior. Había una certeza en los enviados de Dios, en los escogidos. Hay una certeza cuando Dios envía de su respaldo. Y eso es impresionante. Eso es lo que el enemigo a veces no sabe, que debemos de tener la seguridad. Usted debe de, si usted es un enviado, un escogido para asignaciones específicas, usted tiene que tener la certeza y la seguridad que si Dios lo envió, Dios lo va a respaldar. Vienen demasiadas amenazas para los escogidos de Dios, demasiadas acusaciones, pero usted estése tranquilo porque Dios lo va a defender, porque Dios se va a manifestar, porque Dios no va a permitir que lo avergüencen, porque Dios lo va a guardar, porque Dios va a estar con usted siempre. Y cuando Elías empieza a llamar al Dios, al Señor, su Dios, dice que descendió fuego y lamió aún el agua. O sea, el fuego se manifestó como el poder de Dios sobre ese lugar, sobre ese altar. Y quedó muy claro que Elías era un enviado de Dios. Diga conmigo, un enviado de Dios. Quedó manifiesto que Elías era un escogido de Dios, que Elías tenía asignaciones específicas, que iba más allá de ser un profeta. Había en él un hombre que tenía el poder y la autoridad, mire, de hacer que fuego descendiera, que lluvia, mire, parara y lluvia cayera. Mire qué tremendo, que se abrieran los ríos, wow, qué tremendo, que se levantaran los muertos. Elías no era cualquier misionero, Elías era un asignado, era un enviado de Dios. Yo creo que en este tiempo necesitamos levantarnos como Elías, sabiendo que somos asignados, que tenemos asignaciones específicas por Dios, pero sobre todo tenemos que tener la seguridad que Dios estará con nosotros. Y Elías dice que de ahí parte y se va, y ahí es donde comienza la amenaza más fuerte de Jezabel, porque su esposo, ese hombre que todo le contaba a la mujer, y no estoy en contra de eso. El problema es que él era un cobarde, porque lo que él no podía hacer empujaba a su mujer. Y le cuenta todas las hazañas que Elías había hecho. Y vamos para el capítulo 19, porque ahí es donde yo quería comenzar, pero Dios me dijo que había que enseñar primero que Elías no tenía genealogía, pero tuvo poder y autoridad en su boca. O sea que la asignación que usted está cumpliendo nunca la haga porque su abuelo era pastor, su abuelo era apóstol. Hágala porque Dios está con usted hoy. Y empezamos a ver que llegó la amenaza en contra del profeta Elías. Jezabel le manda a decir, le manda un mensaje muy claro, que si para mañana, llegaba el día de mañana, él estaría igual que los profetas que les decapitó. Ella le manda a decir, o sea, que vive el Dios de ella, que mañana a esta hora tú estarás muerto como ellos. Mire, esas amenazas, no cualquiera se mantiene, el Señor es mi Dios, ¿sí o no? Si hay gente que por cualquier cosita, por una amistad, para no perder una amistad, niegan a Dios. Y no precisamente decir yo no creo en Dios. Niegan a Dios, negamos a Dios de muchas maneras. Negamos el evangelio de muchas formas. Y vemos que este hombre se mantuvo y dijo, bueno, mejor me aparto y me escondo para salvar mi alma. Yo no sé, pero la gente que predica que en contra, que porque se fue a encuevar, que porque se fue por allá, quédese usted esperando una amenaza como Jezabel. No cualquiera se queda. No cualquiera se queda, porque él iba a buscar un trato con Dios. Él iba a tener un encuentro con el Dios que lo había enviado. Y dice que él se fue, se metió al desierto él solo y se fue a esconder. Y dice que él dijo que prefería la muerte que vivir. Y se tiró bajo un enebro. Dice, un enebro era un árbol grande, un árbol que era como aparrado, como así como acogedor, como escondido, como que te escondías y te metías adentro. Y él se dejó caer ahí y se durmió desesperado, angustiado por la amenaza de muerte.
Él se sintió solo, ¿sabe? Los enviados de Dios, los escogidos para asignaciones específicas. Hay momentos de soledad, hay momentos de aflicción, hay momentos donde tú no tienes con quién hablar y no debes de hablar. No tienes que contar, no tienes que decir. Hay momentos donde te tienes que apartar. Y eso es lo que Elías hizo. Él se aparta, se deja caer bajo el enebro y dice: mejor morirme, Señor, me quiero morir antes que caer en las manos de Jezabel. Y se quedó dormido, pero ahí llegó el ángel y lo despierta. Y le dio de comer y le dice: come y bebe. Y mire, el pobre hombre estaba tan afligido que ni la comida, es impresionante. De nuevo le vuelven a mandar la comida, con mesero y todo. ¿Por qué molestarnos si le llega la comida hasta con mesero y todo? Y le vuelve a dar comida y él se vuelve a dormir. El hombre estaba cansado, estaba frustrado seguramente, había caminado a saber cuánto tiempo. Su mente quizás estaba afligida por la amenaza. Él pensaba en ese momento que no habían otros profetas, que él era el único que había quedado. Y se vuelve a dormir y otra vez el ángel y le vuelve a llevar comida. Y le dice: despiértate, levántate y come, porque largo camino te espera. Porque el hombre tenía que adentrarse mucho más al desierto. Mire qué tremendo es esto. O sea, muchas veces nosotros en medio de la aflicción creemos que ya es el momento que vamos a salir. Y no, te espera largo camino. Todavía te tienes que meter un poquito más al desierto. Cuando eres escogido por Dios, cuando eres un enviado, cuando tienes asignaciones específicas, te vas a meter a lo más profundo del desierto. Porque es ahí donde encontrarás la mano de Dios. Es ahí donde encontrarás la respuesta. Es ahí donde encontrarás fortaleza. Es ahí donde viene tu pronto auxilio. En medio de toda tribulación. Pareciera que estaba a sentido contrario. Debía salir del desierto, pero él se adentró más el desierto. Dice: por 40 días y 40 noches él caminó. O sea que dice la palabra, si usted lo lee en el capítulo 18, acuérdese, comenzamos en el capítulo 17 cuando Elías no era nadie, pero ya en el capítulo 18 él ya se había enfrentado a los profetas de Baales, y estamos llegando al capítulo 19 donde él estaba huyendo. ¿Por qué? Porque ya había desafiado legiones de demonios. Ya había sido reconocido que Dios estaba con él. Eso significa que la persecución se iba a levantar más. Cuando Dios te está usando, la persecución se va a levantar más. Cuando Dios te está usando, el enemigo se va a levantar más. Más enemigos vendrán en contra de ti. Gente que estuvo contigo se va a dar la vuelta por ti. Te va a dejar. Y esa es parte del proceso. Diga: parte del proceso. Y tuvo que llegar a una cueva. Diga conmigo: llegamos a una cueva. Tuvo que llegar a una cueva donde él se metió. Y dice que ahí pasó la noche. Y vino la voz de Dios y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Usted ha escuchado esa voz? Alguien como yo he escuchado: ¿qué estás haciendo aquí encuevado con temor? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no hablas la palabra? Alguien como yo se ha identificado: ¿por qué no has dicho la palabra que yo te dije? ¿Nunca Dios lo ha confrontado a usted? Dios lo confronta a uno. Cuando usted tiene asignaciones específicas y no las cumple por miedo y por temor, Dios lo confronta. ¿Qué haces aquí? Deberías de estar allá afuera. Y él le dice: he sentido un vivo celo, porque los israelitas, los hijos de Israel y todos sus reyes se fueron en contra de ti. He sentido un vivo celo, quiere decir que él había sentido molestia, pero era una mezcla que Elías estaba pasando. ¿Alguien como Elías ha sentido eso? Emociones. ¿Alguien como Elías ha sentido ese momento donde no sé si es temor, no sé si es miedo, no sé si estoy afligido, no sé cómo me siento? He sentido un vivo celo porque el pueblo de Israel se apartó de ti y levantó y adoró a los dioses de Baales. Y solamente yo he quedado, le dijo. Todos murieron, todos se fueron, todos me abandonaron, todos se volvieron a Baales. Mire, lo que Elías estaba pensando, que aún profetas de Dios se habían convertido en profetas de Baales. Porque eso sucede.
Cuando la gente ve un movimiento mero bueno, se cambia simple y sencillamente. Ya usted no sabe de dónde es ni de dónde viene. Hay gente que tiene esa habilidad. Pero los escogidos de Dios no son neutrales. Los escogidos de Dios tienen carácter, se mantienen, aún en la aflicción. Dígale al que tiene a su lado, aún en la cueva, pero yo me mantengo adorando al Dios que vive y permanece para siempre, al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo confieso, al Dios que me salvó. Aunque me estén despreciando, aunque me estén negando, aunque me quieran matar, yo sigo adorando al Dios quien le sirvo, que le decía el Señor, su nombre, el Señor es mi Dios. O sea, cuando Elías quería negar a Dios, su nombre decía, el Señor es mi Dios. No podía negarlo. Alguien como yo no puede negar a Dios porque tiene su nombre impregnado en él. Hay gente que es fácil negar a Dios. Elías no podía porque su nombre decía, el Señor es mi Dios. Y dice que empieza a venir un fuerte terremoto, unos vientos fuertes, y Elías estaba en la cueva y aún más miedo, me imagino que tuvo, más temor salir. No era su momento. Él sabía que no era Dios, por eso él no salía. La gente dice que estaba atemorizado, pero él sabía que eso dice, y en el viento, en el fuerte viento no estaba Dios. Mire qué tremendo oído. Necesitamos tener un oído. El enviado, el escogido por Dios tiene que tener una vista de águila, un oído específico, que sea Dios el que está hablando, que sea Dios el que me ha enviado, que sea Dios el que me ha levantado, que sea Dios el que puso esa palabra, que sea Dios que me puso en ese momento. Porque hay mucha gente presta para hacer cosas según que Dios los envía, según que Dios los ha puesto. Pero mire, ni una oración levante, ni una oración muchas veces usted puede hacer por alguien si Dios no lo envía. ¿Sí o no? No sé si solo a mí me ha pasado. Y yo he visto la necesidad. En cierta ocasión me dijo una pastora que fuimos a un evento y me dijo, ¡ore! La mujer se estaba devanando ahí. Y Dios me dijo, ¡no! Y yo dije, no, porque solo porque me están enviando yo no voy a ir. Si yo sé que Dios me está diciendo no, es no. Por supuesto no era ni mi iglesia, imagínense. Y yo me iba a someter a orar por alguien que yo no sabía ni por qué. Y a veces Dios no te dice por qué, pero te envía y oras. Y suceden cosas maravillosas. Suceden milagros, liberaciones. Pero cuando Dios dice no, es no. Y es impresionante que Elías tenía el oído, que ahí no estaba Dios. Aún en el terremoto, en el mover, no estaba Dios. Por eso es que él no salió. Pero dice que entonces vino un silbido apacible, un ruido que traía paz. Porque era lo que él necesitaba, que trajera paz a su corazón. Esos momentos donde el profeta estaba buscando esa paz en Dios, esa fuerza, esa comodidad, que Dios le dijera, aquí estoy cubriéndote. Entonces dice que él sale y una vez más Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es impresionante cómo este hombre 2 veces los cuervos le llevaban de comer tarde y de mañana. 2 veces el ángel le dio pan y de beber para que se levantara y se adentrara al desierto. Y 2 veces de la cueva Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vemos que el profeta estaba en ese momento pidiendo rescate del Señor y le dice, he sentido un vivo celo, y le vuelve a dar la misma respuesta. He sentido un vivo celo de Dios, porque los profetas, todos, solamente yo he quedado y los hijos de Israel se han vuelto en contra de ti. Le vuelve a dar la misma excusa, la misma razón. Muchas veces nosotros tenemos tantas excusas para no cumplir lo que Dios ha puesto que hagamos. Tenemos muchas excusas y Dios una y otra vez nos habla. Hay gente que le gusta que le hable y le hable, pero no accionan. ¿Ha visto usted gente que Dios le habla y le habla y usted viene el profeta el otro año y le vuelve a profetizar lo mismo y llega un momento donde ya Dios no te habla, ¿sabes? Yo recuerdo en cierta ocasión que a alguien yo le dije, no espere a que Dios corte esa gracia, esa unción. Pasaron
4, 5 años en la misma historia. Son largos los momentos, sí. Son largos los caminos, sí. Son largos los días en los desiertos, sí. Pero tú tienes el poder y la autoridad de salir en el desierto con Dios o quedarte en el desierto muerto. Y se fue la unción. Y la puede buscar como quiera, pero cuando Dios dice, me voy, te suelto, y se va. Como Saúl, por ejemplo. Vemos muchos como Sansón, por ejemplo. Eran escogidos, eran enviados. Pero llegó un momento donde ellos jugaron con la gracia, jugaron con lo que Dios había puesto, jugaron con la misión, jugaron con lo que Dios había enviado a hacer. Nunca juguemos con lo que Dios nos ha puesto a hacer. Donde Dios te ha puesto, no lo apuestes por nada. Y esto es para líderes, esto es para pastores, gente que está conectado en las redes sociales. Mantente firme, aunque tengas temores, aunque vengan muchas veces amenazas, angustias, aunque haya Jezabeles que muchas veces tú dices, tiene poder, ¿cómo lo demuestro? A mí me ha pasado, ¿y cómo lo demuestro? ¿Cómo? No me van a creer, la misericordiosa, el más bueno, el más santo. ¿Cómo me van a creer que hace eso? ¿Cómo me van a creer? Llega el momento en que va a llegar, te vas a presentar o los Baales o Dios mandará el fuego. Y desciende el fuego y consume. Llega el momento donde Dios pone cara a cara lo que es y saca la verdad, porque tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios de misericordia, pero también un Dios justo. Y eso es lo que le pasó a Elías. Y en ese momento Dios le dice, vete, sal de la cueva, vete y vas a ungir. Y le dice 3 hombres a quienes iba a ungir. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y ungirás a Asael por rey de Siria. Y es impresionante la humildad de este hombre, del profeta Elías, que sabiendo que tenía que entrenar al sucesor, se somete a entrenarlo. Porque eso es lo que hace un ungido, un enviado. Por supuesto, Elías fue un hombre que se sometió desde el principio, cuando dice que lo encuentra. Y le dice, solo permíteme despedirme de mis padres y te sigo. El hombre se somete, Elías. No espere que le caiga el manto de Elías cuando usted nunca ha servido o nunca ha honrado a la persona que le va a heredar el manto. Porque Dios no funciona así. Usted quiere ser un escogido, un enviado, usted tiene que aprender de alguien primero muchas veces. A Elías Dios lo saca del anonimato, pero hay muchos que fueron entrenados como Josué y fueron grandes guerreros. ¿Cuál es el problema? Que alguien te entrene para ejercer un mandato de Dios o ejercer un llamado de Dios. ¿Cuál es el problema si Dios te ha puesto para eso? Hay excepciones como Elías, como David, que salió de cuidar las ovejas, un muchachito. Pero hay Josué que fueron entrenados. Hay Eliseos que son entrenados y tienen una doble porción. Es impresionante esto, que la humildad le da una recompensa mucho más de lo que Elías podía haberle dado por su gusto. A Dios le place por el sometimiento de Eliseo que se le dé una doble porción, porque él lo pidió, pero a Dios le plació dársela. Y me impresiona en el capítulo, en Lucas, ya vamos a terminar, póngase en pie, vamos a terminar. Con esto quiero terminar, esto es lo suficiente para que usted entienda cuando hay un escogido, cuando nosotros ejercemos como inicié al principio una sola misión, la comitiva de predicar el evangelio. Esa es la misión más grande, esa es la razón del evangelio. Pero las asignaciones específicas son asignaciones para gente específica. Lucas capítulo 1, verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dispuesto, un pueblo dispuesto.
dispuesto. Necesitamos hoy, como es un culto de misiones, disposición. Disposición, diga conmigo, dispuesto. Aquí hay Elías que tienen poder, como dice. ¿Sabe de quién estaba mencionando en Lucas capítulo 1, verso 17? Estaba hablando de Juan el Bautista. Fue cuando fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. O sea, el poder, la autoridad que Juan el Bautista tenía fue asignada como la misma autoridad de Elías. Por eso es que yo digo que Elías él tuvo aflicciones normales de hombre, de ser humano, pero nunca se salió del propósito ni de lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Cumplió hasta el último momento. Me vas a ungir al que te va a suceder, Eliseo, lo vas a entrenar, lo vas a poner pilas y entonces te vas conmigo. Tanta fue la recompensa. Imagínense, ¿quién no quiere ser arrebatado vivo? Dígame, por carruajes de fuego y su gente de a caballo. A mí me encanta esa expresión, cómo fue arrebatado Elías. Wow. Por carros de Israel y su gente de a caballo. El hombre recibió la paga, hermanos. Es verdad que Jezabel lo puso un poquito a temblar, lo mandó al desierto más y más, pero eso lo acercó más a Dios. Eso lo acercó más a Dios. Y dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Un enviado tiene que tener poder en su boca. Hasta cómo respira tiene que tener poder. Yo por eso duermo al lado de un león. No le puedo hacer. Tiene poder y autoridad. Que duerme a quien sea. Un enviado, hasta cómo habla, cómo camina, dónde se sienta, sabe. Porque tiene poder. Eso significa que no cualquier silla lo aguanta. Un enviado, un escogido, sabe hasta qué debe de comer, sabe. Un enviado, un escogido, tiene poder en todo lo que hace y lo que dice. Y eso es lo que no le gustaba de Juan el Bautista, no le gustaba de Elías, porque había poder en su boca, había poder en sus acciones. Sus acciones estaban, mire, siempre alineadas al poder de Dios. Qué poderoso es eso, ¿no cree usted? ¿No cree usted que todo lo que hacía estaba empoderado? Tremendo. Una cámara con poder y autoridad, una escoba con poder, una silla la muevo con poder y autoridad de Dios. No, yo no necesito el Espíritu Santo para barrer, pues lo necesita, ¿sabe? No, yo no necesito la alianza del Espíritu Santo para cocinar, para vender en la iglesia, no importa que coman lo que sea, que salga crudo como sea, es para vender, es para la gente ahí, ni bien se portan. Hasta lo que cocina tiene que tener poder de un escogido. Todo lo que hacemos, su cántico debe de tener poder. La enseñanza debe de tener poder. Su saludo debe de tener poder. No, Dios le bendiga. Diga, hermana, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está, hermanita? Aquí más o menos. Con poder y autoridad, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy bien. No, porque hay gente que siempre dice bendecido, pero se le nota en la cara que está disimulando que no está bendecido, está enojado, está encaprichado, está endemoniado. ¿Por qué? A saber. Así vino. Pues usted dígale, con poder y autoridad, sea libre, alégrese, gócese, salte, brinque, dancen con poder y autoridad las danzarinas. Vende el agua, hermano Ramiro, con poder y autoridad. ¿Quiere agua? Ven, hermana, $1. Si quiere donarnos, un paquete también. Anuncie con poder y va a conseguir agua, jugos, lo que sea para los niños. Hay que tener poder. Juan el Bautista tenía el poder de Elías. Necesitamos poder, misioneros. Necesitamos poder, gente escogida de Dios, enviados por Dios. Necesitamos poder en todo lo que hacemos, en todo lo que digamos, en todas nuestras acciones. Levante sus manos en esta noche y dígale, Señor, empodérame como empoderaste a Elías. Dame de esa porción que Eliseo recibió. Padre, aquí habemos gente que tenemos asignaciones específicas. Asignaciones que son
enviadas por ti. Si usted es uno de esos, levante sus dos manos para yo saber que usted está pidiendo oración y fortaleza. Si usted ha sentido temor donde Dios lo ha puesto a trabajar como líder, como presidente, como tesorero, si usted ha sentido miedo, si usted quiere decir que ya no más, si usted está pensando que este sería el último año que va a servir, si usted está diciendo este sería el último mes que soy ujier, si usted está diciendo ese es el último mes que voy a estar en las cámaras, que ya no quiero cantar, que este va a ser el último mes que voy a cantar, levante sus manos con poder y autoridad y dígale: yo sigo donde Dios me ha puesto. Jezabel no tiene poder y autoridad sobre la iglesia. ¿Cuál es el temor de servirle a Dios? ¿Cuál es el temor de caminar en los desiertos? ¿Cuál es el temor de sentirse muchas veces solo si Dios está con nosotros? El que es escogido por Dios, siempre Dios está ahí. Se va toda soledad, se va toda tristeza, se va ahora en el nombre de Jesús. Se va todo temor, se va ahora en el nombre de Jesús. Toda acusación se va ahora, toda amenaza sale de los escogidos ahora, en el nombre de Jesús. Si usted se tiene que hacer sordo por las amenazas, por las indiferencias, hágase sordo y ciego. ¿Cuál es el problema? Si eso te va a detener